Saludos, su servidor Joseph Ben Abraham, ministrando desde los Estados Unidos de Norteamérica. Este es su servidor quien le habla, Joseph Ben Abraham, como le dije anteriormente. Bienvenido a mi canal, El Rincón Nazareno. En esta ocasión quiero grabar un mensaje que me parece que lo había grabado anteriormente, no sé si en este canal o en otro que tenía. Pero voy a retomar el tema, quizás con nuevos detalles, ¿verdad? Con nuevas palabras. Trataré de hacerlo, ¿verdad? En 35 minutos, que es lo que me permite este celular, ¿verdad? Grabar. Pero si el mensaje se extiende, pues entonces lo dividiré en dos partes, en dos videos. Pues bien, este video lo voy a titular El matrimonio según las Escrituras. El matrimonio según las Sagradas Escrituras. Bueno, amados hermanos, quiero traer este tema porque como ex gentil me he dado cuenta, como ex gentil y ahora como judío, me he dado cuenta que el cristianismo es una religión no autorizada. Cuando digo no autorizada es que Yahshua no autorizó la creación de ninguna otra religión que no fuera la de él. Cuando él ascendió, él dijo: vayáis y hagan discípulos, no una nueva religión, discípulos. También tengo que decir que dentro del judaísmo, ¿verdad?, que era la fe de Yahshua, dentro del judaísmo también se ha creado una religión. Lo que antes era un modo de vivir, ahora se ha vuelto una religión. ¿Qué pasa con las religiones? Las religiones viven de acuerdo a las doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y se han apartado del Eterno. Por ahí en las Escrituras, en Isaías me parece, o creo que fue en Oseas el profeta, el Eterno le dijo a Oseas, yo tengo por aquí escrito las referencias, porque aunque las tengo de mente y sabía que eran las que iba a utilizar para este video, tuve que buscarlas porque no me sé los capítulos ni los versículos. Pero en Oseas o Isaías, y ahorita lo corroboramos, el Eterno le dijo: este pueblo ha caído por falta de conocimiento. Y actualmente eso es lo que estamos viendo. Por falta de conocimiento, el pueblo se ha dejado arrastrar, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Voy a leer varias referencias bíblicas de lo que le estoy diciendo, para entrar entonces de lleno al tema, que es el matrimonio según las Escrituras. Y usted va a ver que cuando estemos estudiando el tema del matrimonio, todo lo que usted ha creído hasta hoy se le va a desplomar. Usted va a quedar en shock. Inclusive se va a dar cuenta que muchos de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, muchas personas murieron pensando en doctrinas de hombre en cuanto al matrimonio. Pero todo eso lo vamos a aclarar a raíz de las Sagradas Escrituras, que son la única autoridad, es la palabra de Dios, y la vamos a poner en contra de la palabra de los hombres. Ahora le voy a leer varias referencias bíblicas para que vean cómo el Eterno se expresaba ante su pueblo, y si ese era el pensamiento de tiempos antiguos, imaginen cómo será su pensamiento al tiempo actual, que vemos que en nada ha cambiado. Ok, vamos a leer. Esto está en Isaías 29, del 12 al 13. Dice, una de las referencias en cuanto al pueblo, ¿no? Dice: este pueblo en vano me honra, porque su corazón está lejos de mí.
porque siguen doctrinas y mandamientos de hombres y anulan la ley de Dios. Eso está en Isaías. Y también nuestro Mesías, nuestro Mashiach, también hizo una cita de este versículo de Isaías. Lo hizo, y lo pueden leer, en Mateo 15:8 y Marcos 7:6. Este pueblo en vano me honra, porque siguen mandamientos de hombres, anulando la ley. Cuando Yahshua dijo esto, fue en aquella ocasión donde los fariseos vinieron a donde estaba Yahshua con sus discípulos, y vieron los fariseos, que eran los rabinos del tiempo de Yahshua, rabinos que estaban empapados de doctrinas de hombres, al igual que lo siguen hoy día los rabinos, y al igual que lo hace la iglesia cristiana, que también ha heredado estas cositas negativas del pueblo judío. Entonces, los fariseos que llegaron, ¿verdad?, cuando los discípulos de Yahshua estaban comiendo, vieron que ellos estaban comiendo sin lavarse las manos y empezaron a reclamarle a Yahshua. Y ahí que Yahshua le dijo: ya Isaías había profetizado en cuanto a ustedes, de que ustedes anulan la ley de Dios por seguir mandamientos de hombres. Esto está Mateo 15:8 y Marcos 7:6. Otra referencia, esta sí es de Oseas 4, ¿verdad? Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora mismo hay personas que quieren ser pastores, quieren predicar, arman tremendas campañas evangelísticas. Sin embargo, antes de hacer eso, no se preocupan por obtener el conocimiento. Miren lo que el Eterno le está diciendo a los antiguos israelitas. Le está diciendo: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y eso continúa: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿cómo muchas personas pueden sentarse o pararse en un púlpito y dicen que hay que predicar y no saben lo que están diciendo? No conocen a Dios, no tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo han rechazado. Y lo que se ponen es a predicar doctrinas de hombres. Y ni entran ellos al cielo, ni dejan que los otros entren, porque les cierran las puertas también con estas doctrinas de hombres. Vamos también a otro capítulo. Esto es en Isaías, capítulo 5, versículo 13. Por eso cautivo a mi pueblo, por falta de conocimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Cuando él está hablando de hambre y de sed, está hablando de hambre y sed de la palabra. Estaban muertos por el poco conocimiento, y por el poco conocimiento estaban haciendo un montón de cosas abominables ante Dios. Vamos a otra referencia bíblica. Isaías capítulo 5, versículos del 19 al 20 dice: los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra, para que le veamos, que se acerque y venga el propósito, el Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen a las tinieblas por luz y luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es lo que estamos viendo hoy en día, y lo vamos a ver cuando estudiemos este tema de matrimonio, para que ustedes vean que actualmente muchas personas, una gran cantidad de personas, tanto
en el judaísmo como en el cristianismo, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, vamos a entrar al tema de lleno del matrimonio. Pero les garantizo que después de haber escuchado este video, el pensamiento y lo que usted pensaba del matrimonio no va a ser igual. Es muy probable que usted ponga en duda mis palabras, porque esto va a sonar como bizarro para usted, va a sonar como muy extraño. Recuerde que un falso profeta es aquel que enseña al pueblo a apartarse de Dios. Aquel, aunque haga milagros y prodigios, aquel que le enseña al pueblo a caminar fuera del camino que el Señor nos enseñó a caminar. Eso está en Deuteronomio 13. Yahshua dijo: vendrán falsos profetas. Así que piensen que era un profeta para Yahshua cuando él dijo eso. Un profeta para Yahshua es lo que dice su padre en Deuteronomio 13, lo que todo judío conoce como un profeta, y Yahshua era judío. Así que él advirtió que vendrán falsos profetas, y falsos profetas son aquellos que enseñan a caminar al pueblo fuera de la ley, fuera de la palabra de Dios. Si lo que yo estoy próximo a enseñar, si está fuera de la ley, pruébemelo y me pueden apedrear como dice la ley. Pero estoy seguro de lo que les voy a decir, y la palabra de Dios es mi testigo, mi testimonio. Así que vamos al tema. Bueno, muchas personas, muchos de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de casarse por ninguna iglesia, por ninguna religión. Vivieron acusados por la sociedad como fornicarios, como que vivían en fornicación. Esta palabra también va a quedar redefinida después de este video, para que ustedes entiendan lo que en realidad es fornicación en el pensamiento hebreo de las escrituras, y no en el pensamiento grecorromano acá gentil. Entonces muchos de nuestros antepasados pensaron que como no se casaron por la iglesia, vivían en fornicación, vivían en pecado. Ahora, ¿es esto cierto? Es verdad, vivían nuestros antepasados que convivieron, tuvieron hijos, tuvieron una familia, pero no pudieron casarse por ninguna religión. Es verdad que vivían en fornicación. ¿La Biblia dice esto? ¿La Biblia enseña esto? Bueno, pues esas preguntas las vamos a contestar inmediatamente. Ahora, abróchese los cinturones, como dice un hermano allá en Israel, ¿verdad? En sus prédicas, un hermano que admiro mucho. Tengo que admitir que aprendo mucho de él. Él tiene muchos pasos adelante, ¿verdad? En la palabra de Dios, y yo siempre lo recomiendo. Sus estudios los encuentran en la página descubrelabiblia.org. Ahora, este estudio que yo les voy a presentar, hasta para el mismo Joseph le sería un poquito extraño, porque yo he escuchado sus predicas y él también tiene este pequeño errorcito en cuanto al matrimonio. Lo que yo les voy a explicar ahora es resultado de muchas horas de estudio, y todo comenzó leyendo un libro que se llama Vivir como Judío. No me acuerdo ahora el nombre del autor, pero usted puede googlear y puede buscarle el libro Vivir como Judío. La portada es azul cielo. Es un rabino el que escribe este libro, y a partir de cuando yo llegué a este capítulo donde él menciona la enseñanza que yo les voy a compartir a ustedes, yo quedé también en shock. Yo dije, ¿qué? Y ahí empecé yo a atar un montón de cabos de mi familia, gente que conozco, que viven, que conviven, ¿no? Gente que conviven, que no se han casado, que la sociedad los acusa, inclusive hasta a Satán los acusa como pecadores, y en realidad no estaban cometiendo ningún pecado. Aquí vamos. Yo he corroborado, he buscado en la Biblia, corroboré en otras fuentes,
y me di cuenta de que lo que decía este rabino era verdad. Así que, sin más preámbulo, vamos a esta verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Escudriñen las escrituras, que la verdad los hará libres. Y muchos de los que viven de este modo, que no se han podido casar, la verdad los hará libres hoy, si están viendo este video. Amados hermanos, de antemano quiero decirles que esto de que uno se case por la iglesia, por la religión, estos son mandamientos de hombres. Esto no está en la Biblia. La definición de matrimonio, cuando los apóstoles hablan sobre matrimonio, Pablo habla de matrimonio, ellos están hablando de matrimonio en el contexto hebreo y no lo que nosotros pensamos hasta el día de hoy. Quienes comenzaron con tradiciones de hombres fueron los judíos, no fueron los cristianos, fueron los judíos, fueron los rabinos. Los rabinos se encargaron de poner cargas pesadas. Estamos hablando de los rabinos fariseos del tiempo antes de Yeshua. Se encargaron de poner cargas pesadas al pueblo, que eran difíciles de cargar. Mandamientos tan sencillos, ellos los hicieron muy complicados. Uno de estos ejemplos es la circuncisión, que el mandamiento era solo circunciden a sus hijos, quítenle el prepucio. Hay vestigios en la Biblia, en la historia, de que la circuncisión bíblica era algo bien sencillo, tan sencillo que se podía revertir. Inclusive los rabinos quisieron hacer una circuncisión más, cortar el prepucio más atrás para que fuera irreversible. ¿Por qué? Porque había muchos hijos de Israel que estaban apostatando para los tiempos, ¿verdad?, de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno conquistó Israel, y cuando Israel pasó a ser un territorio griego, los griegos empezaron a construir gimnasios. ¿Sabe que los gimnasios griegos tenían saunas y todas estas cosas? Y ahí estaban todos los hombres desnudos. Y ellos, como después de esto, el rey Antíoco, un rey que era uno de los generales de Alejandro Magno dejó 4 generales, y el rey Antíoco fue uno de los más daños que le hizo al pueblo de Israel. Pues ellos habían prohibido la circuncisión y guardar la ley de Dios. El rey Antíoco prohibió a los israelitas circuncidarse y toda la ley de Dios. Inclusive, entonces, si un israelita iba a bañarse en estos baños griegos y se veía que estaba circuncidado, ahí lo mataban. Por lo tanto, ellos estaban revirtiendo la circuncisión. Entonces los rabinos, posteriormente a esto, para evitar que esto volviera a suceder, elaboraron una circuncisión que fuera irreversible. Que de hecho, la que este servidor se hizo es la circuncisión rabínica, es la irreversible. Esa no hay manera de revertirla. Y aparte de eso, hicieron un rito, unas canciones, unas oraciones, una fiesta, una cosa, que nada de eso está en el mandamiento. Entonces, con el matrimonio se hizo lo mismo. Amados hermanos, solo hay un único mandamiento en cuanto a los matrimonios, y eso está en Génesis capítulo 2 versículo 24, que dice: el hombre y la mujer dejarán su parentela, dejarán sus padres, ¿verdad? Se unirán y serán uno solo, ¿verdad? Serán ejad, como el padre y el hijo, que son uno solo, y serán ejad, serán uno solo. Yeshua, cuando estaba hablando de esto, también citó este mandamiento: el hombre y la mujer dejarán su parentela, se unirán y ambos serán uno solo, y lo que Dios ha unido no lo separará el hombre. ¿Quién es el que une? Dios. ¿Dónde es que queda escrito tu matrimonio?
en el libro de la vida. No es ningún hombre el que te casa. Ese es el único mandamiento que hay para que un hombre y una mujer ¿verdad? se unan. No hay nada de que usted tiene que ir al pastorcito o al sacerdote o al cura o al rabino, hablando de los judíos. No, negativo. Si usted toma a una mujer por esposa, una mujer que no le pertenece a nadie, y vive con ella, ante los ojos de Dios, ya esa es su mujer. Ahora, una vez usted toma a su mujer por esposa, una vez usted la desposa, ya la ley de los matrimonios aplica. Hay un montón de leyes para los matrimonios, para la cuestión del adulterio. Ahora bien, los antiguos israelitas, cuando una pareja se unía, hacían un banquete. Eso lo vemos cuando Jacob se casó con Lea, que Labán, ¿verdad? El suegro, hizo un banquete. Yahshua, su primer milagro fue una boda en Canaán, un banquete. Y ahí no estamos diciendo que estaba el rabino Nani, el cura tal, era un banquete. O sea, las bodas hebreas son, bajo la ley de Dios, es que tú tomas una mujer por esposa, y ya, ese es el precepto, nada más. No tiene que haber ningún religioso, ni ningún sacerdote, ningún pastor, nada de eso pertenece a la ley. O sea que la persona que convive, ¿verdad? Lo que se llama la convivencia, la persona que convive sin casarse por la religión, no está en ningún pecado. Porque la única ley, el único mandamiento que hay en cuanto al matrimonio está en Génesis 2:24. Inclusive, la ley de Dios permite que tú tengas más de una mujer. Ahora bien, ¿qué tipo de mujer tú puedes tomar? O mejor dicho, ¿cuáles son las mujeres que no son kosher para ti? ¿Cuáles son las mujeres que no son permitidas para ti? Eso lo leemos en los capítulos 18, 19 y 20. En los 3 capítulos hay una lista del tipo de mujer que son prohibidas para ti. Como por ejemplo, la ley de Dios prohíbe que tú tomes a 2 hermanas por mujer, para que después estén ahí peleándose. Tú no puedes tomar 2 hermanas por mujer. No puedes tomar la mujer de tu tío. No puedes tomar la mujer de tu hijo. No puedes tomar la mujer de tu padre. Ahí te da una lista de todas las mujeres que son intocables para ti, que son abominación si las tocas. Ahora, el resto, obviamente también la mujer de otro tampoco la puedes tocar, porque entonces eso sí es adulterio. Fijarte, codiciar la mujer de otro es adulterio. Pero tener varias mujeres, yo le garantizo a ustedes que me están escuchando, y compartan este video si es que usted no tiene el conocimiento en las escrituras, compártalo con quien usted tiene puesta, ¿verdad?, su confianza, para que lo examine, ¿no? Y yo les reto a que me consigan algún mandamiento que prohíba que tú puedas tener más de una mujer. El rey David, que era conforme al corazón del Eterno, tuvo un harén de mujeres. Y el único pecado que se le señaló fue tomar la mujer de su siervo Urías, Belsabé. Es lo único que se le... ¿Cómo le digo? Lo único que se le reclamó, que el Eterno le reclamó, el único pecado que se le contó al rey David, haber tomado la mujer de Urías, porque codició la mujer de otro hombre. Por ahí también en la ley de Dios, el Eterno prohíbe tomar mujeres de naciones extranjeras a Israel, moabitas, amalecitas, filisteas. Sansón tuvo mucho problema con eso, uniéndose a mujeres filisteas. Y bueno, ya usted sabe la historia de Sansón, lo que le pasó con Dalila.
Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y el pecado en él fue que muchas de sus mujeres eran mujeres extranjeras que empezaron a atraer sus cultos. E inclusive el rey Salomón construyó altares para los dioses de muchas de sus mujeres. Ese fue el gran pecado que el Señor no le perdonó a Salomón. Pero tener muchas mujeres, no. Por ahí leemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe, me parece que fue o a Timoteo o a Tito, a uno de los dos, no me acuerdo. Él escribe que cuando vayan a seleccionar a un obispo, y esto es una instrucción de Pablo a sus iglesias, que sea preferiblemente hombre de una sola mujer, y un hombre que no se dé a la bebida y que sea capaz de gobernar su casa. Esto lo dice no como un mandamiento de Dios, sino como un reglamento de él mismo, que sale de él, ¿verdad?, que está organizando su iglesia. Y esto es porque la experiencia de los judíos es por lo del rey Salomón. El rey Salomón tuvo muchas mujeres y abandonó su sacerdocio, su reinado, y lo que estaba haciendo ya estaba fuera de las leyes de Dios. Ahora, si vemos, los hombres bíblicos que tuvieron más de una mujer eran hombres que tenían, ¿verdad?, dinero. Abraham poseyó la esclava de Sara, ¿verdad?, Agar. Jacob tuvo a Lea, a Rebeca y a las concubinas de ambas. Y los 12 patriarcas vienen de estas 4 mujeres. Pero ellos tenían dinero. El rey David era un rey. Salomón. Ahora ya vemos en el primer siglo, para la época de Yahshua, y es muy probable que siglos antes, el pueblo de Israel, ¿verdad?, las personas comunes, tuvieran solo una sola mujer, porque en realidad no daba para más nada. Había mucha pobreza. Inclusive para el tiempo de Yahshua, una gran parte del pueblo de Israel era pobre. Solo los que vivían en Jerusalén, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los que trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos, y muchos otros, eran la clase élite, la clase acomodada del pueblo de Israel para la época de Yahshua. Pero en realidad la mayor parte del pueblo de Israel eran personas humildes que apenas con una esposa podía. Tenemos que ver que Yahshua también dijo de que nos sometiéramos a los gobernantes. Obviamente, si las leyes de los gobernantes no transgreden la ley de Dios. Actualmente el pueblo de Israel está disperso en las naciones. Actualmente el Estado de Israel, allá en la tierra de Israel, no está siendo gobernada de acuerdo a la Torá. Tenemos que admitir, ¿verdad?, de que es el sionismo, el movimiento sionista, el que gobierna Israel, y ellos tienen leyes que permiten todo. Cuando venga Mashiach, ¿verdad?, que empiece a gobernar, entonces se va a instituir la ley de Dios otra vez. Entonces todos esos templos paganos que hay en Jerusalén tienen que ser destruidos, todas esas abominaciones, todo el homosexualismo que hay en Tel Aviv, que está siendo permitido, ¿verdad?, o tolerado, ¿verdad?, por el gobierno actual. Entonces, como les digo, ya cuando venga Mashiach todo va a ser restaurado. Pero por el momento, muchas de estas leyes del pueblo de Israel actualmente, o diríamos casi todas, no son conformes a la palabra de Dios. Inclusive el Shabbat está lleno de preceptos, capas y capas y capas de preceptos que no tienen que ver nada con la Torá. Me cuentan personas que han ido a Israel que allá en Shabbat ni siquiera tú puedes oprimir el botón de un elevador, porque supuestamente estarías transgrediendo el Shabbat. Y
Muchos judíos esperan que venga un gentil para que les haga el favor de apretar el botón. Estos son los elevadores más viejos. Los nuevos ahora son elevadores kosher, como le llaman. Son elevadores que están programados a estar subiendo y bajando todo el tiempo en Shabbat. Entonces estos son mandamientos de hombre. Conozco personas que tienen hijos que ya han tomado a una mujer por esposa y ellos son fieles a ellas, y a veces nosotros pensamos, ay, que está en pecado, está en fornicación, y no es así. Inclusive mi hijo al principio que yo empecé a estudiar las escrituras estaba muy apenado porque mi hijo mayor había tomado una joven por mujer, ¿no? Y esto me afectaba mucho porque se me hacía difícil influir en él, porque el Señor me ha tocado a mí, pero no los ha tocado a ellos, aunque les estoy tratando de ministrar, pero les confieso de que se me está haciendo difícil por la juventud de ellos. Ellos están muy, por lo menos los dos mayores. Los dos pequeños pues sí estoy bregando con ellos, pero los dos mayores, inclusive el hijo mío mayor, que ya próximamente va a tener mayoría de edad, pues el hijo mío mayor pues tiene cierto escepticismo, ¿verdad?, hacia la palabra de Dios. Pero como les dije, me afectaba mucho saber de que él había tomado una mujer y que, ¿verdad?, sin casarse ni nada de estas cosas. Pero cuando comencé ¿verdad?, a estudiar las escrituras, a estudiar libros, a escudriñar la historia, a auditar mi fe, me encontré con este libro ¿verdad?, que enseñó esto, ¿no? Y es un rabino criticando a otros rabinos, porque él mismo acepta de que esto no está en la ley de Dios. Esto de casarse, de hacer un ritual, no, él mismo lo acepta. Entonces me llamó eso la atención y seguí investigando y dije, caramba, es verdad. Mira, tantos siglos, mucha gente ha muerto pensando que estaban viviendo bajo fornicación, que estaban viviendo en pecado, y eran personas que solo tuvieron una mujer, tuvieron un montón de hijos con esa única mujer, pero nunca se casaron y murieron pensando que habían vivido una vida bajo fornicación. Y esto es la sociedad y Hasatán, ¿verdad?, Satanás, acusándoles. Y es muy probablemente que ese sentimiento de culpabilidad los haya hasta alejado de Dios, los haya alejado de indagar, porque casi siempre el sentido de culpa tiene dos efectos: o te une más a Dios o te aleja más de Dios. Hay muchas personas que el efecto fue adverso, que los alejó de Dios. Entonces, a este punto de este video, ¿verdad?, usted que me está escuchando debe estar diciendo, pero es que esto no me hace sentido. Que no haya ninguna ley de Dios que diga que uno tiene que casarse por la iglesia. Pues no la hay. Yo le reto a usted que vaya donde su pastor, su rabino, su sacerdote, su asesor espiritual, su consejero espiritual. Yo le reto a usted que usted le pregunte en dónde en las Sagradas Escrituras dice que usted tiene que casarse por la iglesia. El único mandamiento que hay para los matrimonios, para el hombre y la mujer, es Génesis 2:24. El hombre y la mujer dejarán a sus padres, se unirán y serán una sola carne. Y serán uno solo. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es Dios el que une. Así que aquí el hombre no une a nadie. Y lo que se escribe aquí, documentos que se escriben aquí en la tierra, no valen allá en el cielo. La polilla se lo come, el fuego lo destruye. Es allá arriba donde usted queda inscrito en el libro de la vida. Todos sus actos quedan expuestos en el libro de la vida. Así que, amados hermanos, muchas de las cosas, miren, en mi caso, cuando uno descubre todas estas cosas, uno tiene que tirar a la basura todo lo que... Yo, como ex católico, yo fui bautizado, ¿verdad?, pequeñito, y ahora, ¿verdad?, que soy judío creyente, me di cuenta que eso
En la Biblia no habla de que tú bautices niños, si los niños son sin pecado. Y tampoco el bautismo es como lo pinta la Iglesia Católica y otras iglesias. Entonces, ese bautismo para mí no tiene validez ninguna. Cosas de hombre, eso para mí yo lo doy por basura. Ahora, próximamente este servidor, ya yo he sido circuncidado, estoy en pacto, pero no